Ahí está, Alexei. Hola. Qué bueno. Ya, ya Qué chévere. estaba, ya estaba sudando y tenía que bajar la temperatura del aire, todo. No, disculpa, es que Como, primera vez también que estamos en esta modalidad. Gracias por la invitación y no lo habíamos bueno, hecho antes. Entonces, así es. Muchas gracias, Alexei. Me habías comentado de que tú no haces esto comúnmente, que no sé, nos sentimos un poco especial y honorados de tenerte como nuestro primer invitado. Tampoco habíamos hecho esto antes y sé que eres bastante exclusivo con las entrevistas, así que gracias. Bueno, ahora voy a hacer la información, perdón, la introducción formal. Gracias a todos por venir, gracias Alexei. Y gracias. bueno, les voy a hablar un poco de Ecomatters. Esta es una iniciativa iniciada por tres amigas con el objetivo de compartir aprendizajes y experiencias hacia una vida más sostenible. Impulsamos temas acerca del ambiente para inspirar a otros a ser más conscientes y responsables de su entorno. Y bueno, y Alexei y yo nos conocemos de hace años, hemos colaborado en varios proyectos, hemos enseñado a jóvenes en áreas de riesgo temas acerca de STEM. Y también hemos colaborado a través de Wisi, que es una aplicación en donde Please tiene presencia y con el objetivo de premiar a los ciudadanos por reciclar. Entonces, bueno, Alexei es una de las personas más sabias que conozco acerca del tema sostenible en Panamá. Es uno de los líderes de la industria y una fuente de inspiración porque siempre está buscando oportunidades de mejorar a Panamá, no solo en lo ambiental, pero también en la parte social. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta pueden escribirlas y trataremos de responderlas al final. Y bueno, Alexei, comencemos. ¿Cómo surge Bliss Panamá? ¿Qué es? ¿Cuáles son algunas de sus metas, su misión o su visión? Ok, bueno, Bliss Panamá inicia por el año 2007 formalmente como empresa, pero es una manera de pensar que nace dentro de mí desde que estaba en la secundaria. Y yo creo que el hecho de estar envuelto en ese tiempo, cuando estaba en la secundaria, en cosas ambientales, me despertó un poco las preguntas, más que cualquier cosa, preguntas. Yo pregunto mucho y me gusta buscar siempre preguntas y buscar ver cómo resolver las preguntas. Y a partir de ahí, bueno, sigue madurando en el camino, en el tiempo, y al final vamos a una capacitación porque era algo que no sabíamos, cómo formar una empresa, cómo empezar, cómo hacerlo bien. Todo era nuevo porque yo vengo del mundo de la ciencia y no del comercio. Entonces todo lo que queríamos hacer tenía un componente comercial desde el punto de vista de tener un nombre, de existir para los impuestos, etcétera, etcétera. Todo eso es comercial, pero la practicidad de nosotros viene desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, unir esas cosas de la ciencia con comercio era la parte que nosotros buscamos, así que fuimos a capacitarnos y creamos todo desde cero y bueno, inició como una iniciativa de recoger materiales que tuvieran un potencial primero de ser materiales que no fueran a la basura. Eso es lo primero. Lo segundo es que fueran materiales que fueran de interés para alguien para incluirlo en el sistema formal del reciclaje. Y ahí entonces empieza toda la parte de preguntar, conocer, saber, y empieza todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y bueno, ahora te puedo contar un poco más. Esa es parte del inicio, inicia como algo personal, después se transforma en algo familiar, cuando ya me caso, y ahora es un proyecto que ya no es familiar de nosotros, sino que impacta a las personas que colaboran con nosotros, en donde ya no es algo para una familia, sino para muchas familias que colaboran en esto y, por supuesto, darle el servicio a todas las familias que están dentro de la lista de clientes. Eso es por encima, por donde empieza todo, ¿no? Como algo bien buscar esa pregunta y buscar esa respuesta y decir, ¿cómo resuelvo este problema? Y ahí ha ido evolucionando y evolucionando hasta el punto que vamos ahora y te puedo explicar un poco más adelante.
así inicia Ujú. todo. Ok, ok. Bueno, sabemos que iniciaste esto desde la secundaria, fue algo que tú siempre viste necesario, pero de verdad, ¿cuándo te diste cuenta de que era tiempo de actuar? ¿Cuándo te dijiste ya es hora de iniciar y no hay tiempo que perder? Sí, yo siempre, como te digo, hemos estado viendo qué pasa en el mundo y qué pasa en Panamá. Y veíamos que en el mundo comenzaban a pasar cosas de que, ok, ya la basura aquí es 50%, porque lo que hacemos aquí, hacemos y hacemos. En este lugar la basura es fuente de, como energía. En otros países decían, los orgánicos lo usamos para abono. Entonces yo decía, pero ¿por qué pasa todo allá y no pasa nada en Panamá? Yo decía, ¿qué tienen esos países que no tienen Panamá? Panamá tiene bastante basura, ¿por qué no hace eso? Entonces, más que nada eran preguntas. Y yo decía, bueno, la única manera de resolverlo es investigar qué pasa, ¿no? Así que yo creo que por ahí empieza todo, algo personal, como te digo, de decir, y si hago algo diferente, puede ser que cambie el rumbo de las cosas. Entonces, para mí siempre sigue siendo un intento en donde trato de buscar respuestas para mí primero y que esas preguntas tal vez tengan en común para la gente que está a mi alrededor, ¿no? Y que al mismo tiempo que resuelvo esa pregunta pueda resolver las preguntas mucha gente que tal vez se hace las mismas preguntas. Entonces yo creo que esa parte empieza desde adentro. No, todavía te lo digo, todavía sigue siendo una investigación constante. Tengo una empresa que sigue investigando todos los días y por eso no nos aburrimos, porque la basura tiene un montón de complejidades. La gente piensa que es el tanque o la gente piensa que es la insignia que dice reciclar, el circulito o el triángulo. La gente piensa que es que no hay plata, la gente piensa que la gente no le interesa, pero al final de cuentas es todo eso junto, porque al resolver cada una de esas etapas, resuelves y conectas lo que mucha gente se pregunta. Entonces es más interesante conectar esos puntos y no solamente los puntos por sí solos, porque esos puntos están amarrados a personas y las personas que tienen preguntas, después cuando vamos dándonos cuenta en el tiempo, que vamos conociendo gente como tú, como otras iniciativas que van haciéndose las preguntas, cada uno en su realidad, en donde descubrimos de que si yo me uno con la iniciativa que tú tienes, voy a hacer que las preguntas se resuelvan más rápido. Y si las resolvemos en conjunto, va a ser mucho más importante porque es imposible poder resolver todas las preguntas solos. Eso es Ujú. algo que no es real. En el mundo moderno no funciona así. Y yo creo que la única manera de hacer que las cosas funcionen es que todo el mundo se conecte, sin egos, sin pretender ser el primero, sin ser la máxima autoridad del mundo del ambiente, no, porque creo que cada uno va a aportar su granito de arena para que esto inicie. Entonces me da satisfacción de ver que ideas como la tuya, ideas como otras que he visto de gente joven, van cogiendo fuerza. Y van cogiendo fuerza porque el ser humano dice, ¿qué más puedo hacer para yo hacer que las cosas cambien? Entonces, cuando te das cuenta que las mismas preguntas se siguen haciendo, nada más que en tiempos diferentes, entonces esto es bonito porque al final de cuentas ya yo, en conjunto con mucha gente que está antes que yo, comenzó a resolver esas preguntas. Y a partir de ahí entonces comienza eso a tomar forma. Me encanta toda la filosofía porque es verdad, no es solamente responsabilidad de tal empresa, de tal sistema, sino que cada uno tiene el poder de hacer, de contribuir de una forma u otra eh, Correcto. hacia el bienestar común, ¿no? Y bueno, y me encanta todo esto. Yo creo que una terminología muy común en Bliss, las veces que he hablado contigo son alianzas, ¿no? Siempre hablas de hacer alianzas y de ese concepto de trabajar juntos y crear un impacto aún más grande. Bueno, Sí. eh, Bliss tuvo un cambio reciente. Antes se llamaba Bliss Recycling, ahora se llama Bliss Circular
Economy. Cuéntanos un poco acerca de la economía circular y por qué es importante en Panamá. Ok, bueno, como has dicho tú, Bliss inició como una empresa que se dedica a gestionar materiales para que entraran al sistema de reciclaje. Como bien sabemos, el sistema de reciclaje ha llegado a un momento en donde colapsa, porque el concepto de reciclaje tiene un límite, más no es el fin, porque te lo digo, el material número uno que tenemos en el mundo es el plástico. Empecemos por ahí. Y el plástico tiene 1000, 2000, 3000 variaciones. Entonces, dentro de esas 1000, 2000, 3000 variaciones, las que te dé la gana, tal vez de esas tantas cantidades, nada más hay 3 o 4 tipos de plástico que realmente tienen un potencial de transformarse en materia prima post-consumo. ¿Qué pasa con los 2000 y tantos demás que nadie lo quiere? Entonces esos 2000 y tantos están en los empaques de galletas, en el bumper del carro, en el ganchito que tiene el trapeador, en la computadora, en la mesa, en la silla. Entonces son un montón de cosas que al final de cuentas tú dices, Chuleta, es difícil poder reciclar todo esto. Ya sé que la botella plástica PET 1 y el HDP 2 tienen un potencial de mercado. Las bolsas transparentes, los plásticos stretch con que hacen las envolturas, tienen mercado. Pero ¿qué pasa con todos los otros? Que es la gran mayoría. Todo eso va a la basura porque no hay un mercado. Entonces, cuando te das cuenta de eso, tú dices, esto es limitado, tenemos que ir a la siguiente etapa. Ahí entonces comenzamos hace unos años hacia atrás a capacitarnos y a entender qué era la economía circular. La economía circular lo que busca es que nada se vaya a la basura. De maneras cortas, bien prácticas, te digo, la economía circular lo que busca es que nada vaya a la basura y que todo sea parte de un ciclo productivo post-consumo, principalmente por ahí. Entonces llega ese concepto de economía circular donde la gente dice, ¿cómo hago para entrar en la economía circular? Bueno, esto es práctico. Lo primero, la economía circular es el paso siguiente al reciclaje. Y la economía circular se alimenta de lo que pasa en el reciclaje. Quiere decir que si se alimenta del reciclaje, vamos a la base. ¿Cómo hago que esos materiales lleguen al reciclaje primero? Entonces tengo que ir a la fuente. La fuente, ¿quién es? El consumidor. El consumidor debe saber que ese material tiene un potencial de no ir a la basura. Entonces vamos más atrás todavía. Entonces decimos, hay que educar a la gente. Porque por sí solo una botella plástica es basura. Pero esa misma botella plástica con un poco de educación se transforma en una materia prima post-consumo. Entonces son todos esos enlaces trabajando juntos para que al final de cuentas esa botella que generaste tú, pero tú estás capacitada, vas a hacer lo correcto para que eso vaya al sistema de reciclaje. El sistema de reciclaje pasa entonces a transformarse en una materia prima post-consumo y al final de cuentas no va a ir a la basura. Esa es la manera práctica de entender que son pasos muy básicos para que al final de cuentas busquemos cómo hacer que eso vaya al sistema de economía circular. El sistema de economía circular también tiene un componente, aparte de ambiental, tiene un componente social, porque impacta a la comunidad de manera positiva y al mismo tiempo busca crear nuevas fuentes de trabajo. Y la parte 3, que es la parte financiera, es que debe generar recursos para que esos proyectos sigan siendo sólidos. Entonces, si son amigables con el ambiente, son socialmente aplicables y son financieramente sostenibles, se transforma en una propuesta de valor, porque lo que busca es eso, crear valor en la cadena para que al final de cuentas la basura se reduzca, aumente la cantidad de fuentes de trabajo y al final de cuentas genere ingresos para seguir creciendo la cadena. ¿Toma tiempo? Sí. Hay muchos países haciendo cosas,
pero estamos en un momento interesante en donde ser el último es bueno, porque ves la experiencia de otra gente, de otros países, y partes desde ahí, no partes desde cero, como empezaron muchos de ellos. Entonces tenemos la ventaja de ser un país de desarrollo en donde podemos, como se dice, entrar en esa onda de hacer de que estas cosas funcionen. Y ahí te puedo hablar un poco de las cosas que hemos intentado ya desde el 2017, investigando para la creación de madera plástica, a partir de todos esos plásticos que nadie quiere y que no tienen mercado. Sí, definitivamente la madera plástica es uno de los temas que más me intrigan y los vamos a tocar más a detalle más adelante. Estás hablando, ok, aquí en Panamá ya hemos comenzado a tratar de implementar la economía circular, pero ¿cuáles son los pasos concretos así, a grosso modo en general, que se necesita para implementar al 100% en un país, por ejemplo? Ok, bien básico. Primero debe existir las condiciones desde el punto de vista de Estado, políticas de Estado, primero para incentivar que este tipo de iniciativas tengan un soporte. Como todos los emprendimientos, cuando empiezan de cero, empiezan con problemas porque la parte financiera se transforma en el primer obstáculo. Después súmale que si no hay la legislación y las leyes adecuadas, nadie se va a interesar en querer experimentar en eso. Y después vemos que la inversión en investigación y desarrollo en el país es una de las más bajas de Latinoamérica, cuando la economía circular necesita de investigación, probar qué funciona, qué no funciona. Y muchas veces es difícil para alguien hacerlo desde cero porque necesita recursos para equivocarse poco, pero equivocarse para saber si lo que propone es o no real. Entonces, legislaciones, políticas, condiciones fiscales apropiadas y a final de cuentas que existan condiciones para que se transforme en industria en el país y que esa industria cree productos dentro del país y que esos productos puedan ser consumidos en el país y posteriormente exportados a otros mercados. Entonces, vivimos en un país que está ahogado en basura, que en otros países no pasa, pero tenemos la ventaja de que como hay tanta basura, tenemos bastante material para experimentar. Pero ¿qué pasa? Tenemos altos costos de mano de obra, tenemos la energía, una de las más caras de la región, y teniendo esos dos factores, mano de obra y energía altos en costos, dificulta que alguien quiera intentar hacer algo. Entonces ahí es donde entra el Estado para incentivar que iniciativas dentro de esto, que busquen resolver el problema de la basura, se interesen en tratar de hacer y buscar una salida al problema. Entonces son muchos factores, no es imposible, ni hay que esperar tampoco que las condiciones perfectas existan, porque tampoco va a pasar. Y yo creo que al final de cuentas es ajustarte a tu realidad, cada uno en su realidad, y tratar de ver cómo hace para poder hacer que estas cosas funcionen. Y ahí el valor de las alianzas, porque las alianzas te van a ayudar a cortar el camino en cuanto a todo, costos, beneficios, probar algo que ya alguien probó. Entonces, ahí es donde entran las alianzas. Lo que hemos estado trabajando con respecto a esto ha sido con recursos generados por la empresa. Nosotros en todos estos tiempos, en todos estos más de 13 años, hemos funcionado con recursos propios. Y todo lo que hemos intentado lo hemos hecho con recursos propios, que la pregunta saltaría a decir, ¿qué tal si tuviéramos un aporte del Estado para intentar esto? Tal vez ya hace rato hubiéramos resuelto muchos problemas, pero en la realidad de lo que existe ahora mismo es, ok, uso mi recurso para intentar algo, pero me va a demorar mucho más tiempo en ver el resultado. Entonces, ese tipo de factores hay que tenerlo en cuenta para poder ir, como se dice, poco a poco, pasando las etapas y al final de cuentas basarte en experiencia de otros países, otros investigadores, ver cómo la aplicas en Panamá, quién está haciendo esto, oye, ¿cómo podemos hacer esto juntos en donde tú y yo hagamos esto?
¿qué tal? Vamos a intentar y sin ego y sin quién es el más sólido del asunto. No, vamos a intentarlo, a ver qué pasa y eso nos va a ir llevando a cosas. Me ha costado poder conseguir con personas que tengamos puntos de vista parecidos. Pero ahora que tenemos alianzas con personas reales, personas que compartimos puntos de vista similares, se ha comenzado a cortar el tiempo para lograr metas que nos hemos propuesto. Así que esa es la realidad de Panamá. Sí, de hecho te quería preguntar, hablando de personas individuales, estás hablando mucho de la responsabilidad del Estado y de grandes sistemas, pero uno como individuo si está interesado en iniciar en la economía circular, ¿cuáles son algunas de esas formas como individuo? Ok, yo lo primero que te recomiendo es identificar un problema. Un problema que tú digas, si yo resuelvo este problema, voy a resolver un montón de problemas. ¿Cuál es ese problema? Cada uno puede identificarlo. Panamá tiene un montón de problemas que si cada uno se dedicara a resolver un problema, fuéramos un país solvente desde todo el punto de vista. Así que lo primero es identificar un problema. En el caso de la economía circular, es identificar un problema que tenga la creación de este producto o servicio para que esto forme parte de la economía circular. Identificando eso es investigar, tocar puertas, conversar, crear alianzas, porque puede ser que hay gente que tenga 30 años, 50 años investigando, pero llegas tú que tienes unos meses de estar trabajando y sin querer terminas de hacer el enganche con algo que ellos habían pensado hace 50 años y no lo habían podido hacer. Entonces, esto te va llevando a que, al final de cuentas, puedas ir de a poco. Recursos, siempre va a haber limitante de recursos. Entonces, por eso ahí veo la importancia de las alianzas, porque al tener esas alianzas te va a reducir el factor estresante de no tener para intentar esto o lo otro. Y de ahí, entonces, yo creo que practicar, generar prototipos bien básicos que por lo menos resuelva la primera etapa del problema que identificar. Entonces, eso te va a ir llevando a que estás haciendo algo, estás intentando algo, tienes algo que mostrar, aunque no sea, aunque estés en la etapa 1 de esa propuesta tuya, y para terminarlo tal vez tengas que llegar a la etapa 10, y te va a tomar tiempo, pero el simple hecho de tener solventada la etapa 1, automáticamente te abre la puerta, porque tienes algo que compartir, tienes algo que mostrar, tienes algo que decir, mira, estoy intentando esto, llegué hasta aquí. No es lo mismo que llegar con una idea simplemente. La idea, todo el mundo tiene ideas, pero inténtalo y tráeme algo para ver de qué se trata. Ahí es donde viene el problema. Entonces, identificar tu problema, crear alianzas, leer mucho, buscar qué está pasando en Panamá y en el mundo, y por ahí tratar de experimentar un prototipo bien básico de lo que buscas resolver, aunque no lo resuelvas al 100%, por lo menos que tenga una primera etapa tangible de que estás por el camino correcto. Ok, súper. Bueno, hemos visto que Bliss está muy involucrado en muchos proyectos interesantes, además del reciclaje, como es el compostaje orgánico, eso es algo que no hemos tocado, y el apoyo a la búsqueda de materiales alternativos como la madera plástica. Alexei, cuéntanos un poco más de estos proyectos alternativos. Sí, voy a empezar primero con el de la madera plástica, que es el que le hemos dedicado más tiempo. Oficialmente desde 2017 comenzamos a trabajar las primeras etapas de ver lo de la madera plástica. Sabíamos que existían en otros lugares, sabíamos que existían fórmulas, sabíamos que existían secretos, proporciones de cómo hace para que la madera quede X y Y. Y en ese camino comenzamos a hacer la primera etapa de investigación con una persona de Ecuador, en donde Ecuador tiene una industria del plástico. Hay una industria alrededor del plástico y tienen un camino resuelto. Espérate, que yo creo que llegó la murga. Entonces ellos ya tienen una industria de plástico, entonces en conjunto con ellos comenzamos a ver qué pasa, que sí, que no. Y ellos allá ya tienen proyectos de hacer casas.
de madera plástica. Así que vimos esa primera etapa como, ok, ya vemos que sí existe, qué tipo de plástico existe, cómo lo hacen, se envió un material para que se hicieran pruebas, etcétera, etcétera, y lo dejamos ahí. 2019 comenzamos a seguir buscando, porque esto es parte de esto, porque a nosotros nos llega todo tipo de plástico, y lastimosamente hay unos que no tienen valor y al final de cuentas nadie los quiere. Seguimos buscando, 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 y en esas alianzas que tenemos conocimos a un empresario panameño en donde estábamos haciendo cierto trabajo de consultoría con ellos y hablamos de ese momento de la madera plástica, y esa persona tenía todo el equipo que había intentado en el pasado, pero lo desarmó y lo tenía tirado y no le dio más interés porque tenía otras prioridades. A partir de ahí, de que comenzamos a hablar y a ver y a hacer, entonces parece que hubo una buena química y comenzamos a ver, oye, ¿qué tal si se intenta esto, lo otro, lo otro, lo otro, otro? Comenzamos a ver, hasta que unos meses después vimos que la persona comenzó a armar todo de nuevo y comenzó a crear madera plástica. Entonces comenzamos a ver con ellos esa iniciativa. Ahora, ¿qué te quiero decir? La madera plástica no funciona para todas cosas. No es para todo porque todavía falta mucho más investigación. En la realidad de esa persona, de ese empresario, él decía, yo tengo finca y todos los años estoy cambiando los postes de madera porque se pudren, se dañan y toqué cambiarlo. Así que lo ingenioso para él fue, ¿qué tal si yo creo postes para sustituir la madera por postes de plástico? Y comenzó en ese camino, y en ese camino anduvo y ha andado, y ya resolvió un problema. Su propia finca consume los postes de plástico. El plástico existe, los plásticos que te hablo son los plásticos que nadie quiere. Entonces, como existe un montón de eso, no hay problema de materia prima, porque está la basura, y si no lo usa él, lo va a usar, va a la basura. Así que materia prima no hay problema. Así que ya se comenzó a trabajar en eso y hemos visto que eso ha ido avanzando. Hicimos un video corto, está en la página web para que lo pueda ver, donde ya hay un producto que funciona para resolver un problema en la realidad de ese empresario. Resuelve su problema primero como empresario, resuelve el problema ambiental porque deja de cortar árboles para hacer pedacitos de poste, y resuelve el otro problema ambiental, que es que ese plástico, si no se usara para eso, se va a la basura. Así que resolvió muchos problemas por ahí. Todavía está en la fase de investigación de costos, lo que te hablaba, la mano de obra y la energía. Calentar el plástico desde la etapa sólida a transformarlo en algo semilíquido consume mucha energía. Entonces, súmale cuánto cuesta un kilowatt de energía para derretir X cantidad, y cuando sumas y restas es un montón de energía que se necesita. Entonces, todavía está en esa etapa de entender y hacerlo para poder ir, como se dice, reduciendo costos a tal punto que pueda ser competitivo con otros productos, y de esta manera entonces poder hacerlo de una manera masiva. Ya hemos intentado con este poste, y lo estamos, como se dice, transformando ahora en tablas, y esas tablas ahora las estamos probando para que sean parte de piso o parte de paredes. Entonces vamos en esa etapa de descubriendo. Si me lo pones, por eso te digo la importancia de la alianza, si me lo pones a mí, tal vez yo no hubiera podido llegar hasta donde él llegó ya, porque el recurso, como es limitado, no hay para invertir en ese tipo de equipos. La ventaja es que esa persona tenía el interés, tenía el recurso, le faltaba un pequeño empujón, y al final de cuentas está haciendo algo, y estamos, como se dice, en esa etapa de terminar de descubrir. Eso por una parte, con la madera plástica. Con la parte de los orgánicos, seguimos viendo que la basura de Panamá está compuesta por orgánicos e inorgánicos. Y más del 45% de la basura que genera una familia es orgánico. Quiere decir que todavía la mitad del problema sigue siendo un problema. Resolvemos un pedazo de la mitad de los inorgánicos, pero todavía nos queda la mitad del total de la basura. Y esa mitad se la generan los orgánicos.
cáscaras, huesos, pieles, pedazos de fruta, todo. Todo eso entra dentro de orgánico. Muchas personas están intentando hacer compostaje y eso es bueno. Por eso digo que todo el que esté intentando algo, hay que ayudarlo. Sí, Indistintamente esté con mi forma de ver o no, hay que apoyarlo y por eso nosotros hemos visto la fortaleza de nuestra empresa en compartir información, aunque parezca parecido a lo nuestro. Yo digo a la gente, vamos a compartirlo, porque puede ser que eso ayuda a que alguien más vaya abriendo, ¿no? Entonces, nosotros fuimos investigando y decíamos, ok, el compostaje soluciona cierto problema, pero hay un problema con la parte que tiene que ver con los residuos orgánicos animales, que son huesos, pieles, carne, espinas. En el compostaje tradicional solamente se trabaja vegetal, ¿ya? Pero hay una parte que animal que no entra dentro del compostaje tradicional. Así que nosotros investigamos y nos encontramos con una empresa de Corea que crea unos aparatos que son, imagínate como si fuera un horno microondas, imagínate, ¿no? Y ahí puedes echar todo lo vegetal. Hemos probado con cáscara de guineo, de plátano, con mazorca, con langosta, con pescado, con hueso, con carne, y ese equipo lo procesa y lo deja de una manera inerte, vamos a decirlo así, en donde dice la literatura de la empresa que se puede utilizar eso como abono orgánico. Ahora, el equipo primero viene de Corea. La realidad ambiental de Corea es diferente a la de Panamá. Hablemos de lluvia, sol, humedad, etcétera, etcétera. Puede ser que ese compuesto en Corea funcione como abono orgánico. En la realidad de Panamá, cuando utilizamos ese producto, no se puede utilizar como abono orgánico porque lleva carne, lleva hueso, lleva... Entonces, las condiciones de Panamá hacen de que eso se oxide. Y al mezclarlo, cuando hicimos las pruebas, se oxidaba y creaba hongo. Entonces decíamos, esto no funciona. Fuimos a la siguiente etapa, que estamos produciendo. Así que fuimos a hacerle un análisis de qué estábamos generando, de una manera general, en donde salía de que el gran porcentaje de lo que sale ahí puede ser consumido, porque está, como se dice, inoculado, porque está seco, pero tiene proteína, tiene grasa, tiene aminoácidos, minerales, vitaminas. Entonces comenzamos a hacer pruebas para ser sustituto de alimento para pollos y cerdos. Y ahí muy interesante. Sí. Entonces vimos que funciona y tiene más un valor como un pienso o un sustituto de pienso para animales de corte. Entonces trabajamos en esa parte con otra alianza de un amigo que dice vamos a criar unas gallinas y vamos a darle para ver qué tal. Y las gallinas lo han ido consumiendo sin ningún problema, se reduce el costo de alimento de saco y al final de cuentas entra dentro del concepto de economía circular. Y ahí resolvemos un problema. O sea, son cosas que hemos estado haciendo, como se dice puntualmente, pero abiertas, que sin las alianzas no se puede lograr. Entonces yo digo, ¿dónde queremos llegar todos? Al final y que esto funcione para todos. Entonces ahí hay un beneficio en donde todos vamos creando, como se dice, una rueda mucho más fuerte porque vamos generando información que le puede funcionar a mucha gente. Entonces esas son las dos líneas que estamos trabajando, que son orgánicos y los plásticos para madera plástica, donde vemos que esos son los que hay que trabajar. Ese es parte del problema. Hablamos de que la basura es el problema, como todo, pero después dividimos la basura en inorgánicos y vemos que hay una parte que se puede reciclar, después hay una parte que no se puede reciclar, que son los plásticos, y hay una gran parte del pastel que es orgánico. Entonces hemos, como se dice, atacando el problema en pedazos. ¿Cuál es la meta? Resolver o llegar a, como se dice, basura cero al final, o zero waste,
al final, pero bajo una estrategia que sea económicamente aceptable para el cliente y para la empresa, que sea realista, que sea sostenible y que al final de cuentas pueda crecer y expandirse Panamá entero. Pero son pasos que hemos, como se dice, de a poco y ido llevándolos para que se vayan dando resultados pequeños. Muy interesante todo esto. De hecho, nosotras como equipo tomamos un curso de compostaje hoy, pero compostaje en casa, y sí vimos un poco de esas limitaciones con el producto animal, ¿no? Así que me alegra saber que una solución se está pensando. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas que vamos a dejar hacia el final. Pero Sí, lo otro que te quería comentar, estás hablando de la importancia de lo que es las alianzas, colaborar con otros, aprender de otros. Sabemos que sí, Bliss también tiene una serie de cursos online, unas capacitaciones. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? sí. Bueno, ahí dentro de los cambios que hicimos fue ver, y eso te lo digo, que la página web que tenemos ahora recién lanzada, eh, cumple con lo que hemos identificado que la gente está buscando. ¿Qué te quiero decir? Educación. ¿Qué te quiero decir? Servicios de manejo de residuos sólidos. Eh, y ahí hay una parte en la página web que todavía no la hemos lanzado, pero la intención es decir cómo hago para, por ejemplo, tengo una mesa en mi casa. A veces nos llama gente, tengo una mesa, tengo una refrigeradora. Sí funciona, pero ya compré una nueva. Si te la llevas, te va a funcionar. Entonces yo digo, Chuleta, pero ¿a dónde meto eso? ¿Y por qué lo voy a botar si funciona? Esto le puede ayudar a alguien. Alguien la tiene que necesitar. Tal vez alguien que no tenga una lavadora, una estufa, una mesa, pueda encontrarlo y lo ve. Entonces, en la página web trabajamos un apartado que se llama Presta, en donde las personas pueden publicar ahí lo que saben que funciona, pero que ya no lo quieres, entonces puede ser que a alguien le interese. Entonces, si tú tienes una mesa en tu casa que ya la quieres sacar porque no tienes espacio o porque trajiste una nueva, o cuando te casaste, tu esposo también tenía una mesa, entonces que para no tener dos mesas voy a regalar una, bueno, tú la puedes poner ahí y puede ser que alguien vea esa mesa y diga, yo quiero esa mesa, entonces se contacta contigo, donde te dice, quiero la mesa, ¿cómo hago para...? Eso por ahí parte de una de las realidades que buscamos. El curso está hecho de una manera bien básica, porque queremos que todo el mundo sepa que esto es muy práctico. Ya hemos tenido resultados con niños de 9 años, de 10 años. Raramente los que mejores resultados han tenido en la prueba para el diploma han sido niños. Quiere decir que el lenguaje que utilizamos funciona para niños, así que si funciona para niños debe funcionar para adultos. Accesible. Ujú. Entonces tiene un pequeño test y el test también es para poder validar si los conceptos que tienes están claros o no. Y si no lo tienes claro, vuelve y lo haces y hace hasta que te sale el diploma. Y al final te genera un diploma con tu nombre, bien bonito, con todo un diploma, y ya es una manera de decirle a la gente, incentivarlos de que van por el camino correcto. Este es como decir la primera etapa de los cursos que vamos a tener en línea. Lo hemos querido hacer gratis, abierto a todo el público, con un lenguaje que puede manejar un adulto o un niño. Los videos que tenemos están hechos pensados también que cualquiera los pueda entender y que termine de ayudarle a validar los conceptos que tienes y terminar de cimentarlos en tu mente y que los puedas usar para que sigas creciendo. Eso es lo que busca este curso en esta primera etapa. Estamos viendo ya después crear cursos ya que estén validados por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, pero son otras etapas en las que vamos a ir haciendo. Como te digo, son pequeños pasos que vamos dando, pero con una línea clara de hacia dónde queremos ir. Entonces, si la gente no entiende lo básico, no va a entender lo más complicado. Entonces, la base de nosotros es decirle, vamos a hacerlo práctico para que todo el mundo lo entienda, porque queremos que cada vez esos materiales vayan más al sistema de reciclaje. Porque, ¿qué pasa? La poca o ninguna educación hace que la gente piense que todo se recicla, o todo sirve, o ya me tomé el yogur y lo pongo así mismo. Claro.
Entonces, si no le explicas a la gente y no le das esa posibilidad de entender, no esperes que la gente lo vaya a hacer correcto. Entonces partimos de ese punto y decir, aquí hay un curso para que todo el mundo, ahora que estamos en cuarentena y que ya se va a acabar, pueda hacerlo en cualquier momento. No había límite de tiempo, tú puedes hacerlo a las 3 de la mañana cuando terminaba de ver Netflix, o a las 7 de la mañana cuando estás desayunando, y esa es la intención. Entonces buscamos, como se dice, resolver problemas de a poco, pero que sea práctico para que todo el mundo lo pueda utilizar y compartir. Por ahí es el asunto. Súper, súper. Y pueden encontrar estos cursos en blisspanama.com, ¿verdad? Sí, correcto. blisspanama.com. Entras al área de educación. Lo voy a escribir acá para que todos puedan entrar y lo pueden ver. Sí, aquí estoy viendo a Giancarlo, a John Jairo. Sí, tenemos varias preguntas. Entonces nos quedan, bueno, tenemos unos 15 minutos. Solo voy a hacer una pregunta más, Alexei. Podemos terminar ahí y luego comenzar a responder estas preguntas. Claro. ¿Qué otros proyectos en Bliss estás envisionando próximamente? Ya vimos que cubres un montón de cosas en varias áreas, muy ambicioso, lo cual me encanta. Pero incluso dentro o fuera de la industria ecológica, ¿qué más estás envisionando por el futuro? Bueno, ahora mismo, como se dice, estamos como terminando de cimentarlo la primera etapa, trabajar, dar opciones a las personas que puedan crear. Nosotros tenemos alianzas con la Fundación Remar, donde la Fundación Remar recupera personas y los pone a ser productivos nuevamente. Por medio del reciclaje y nuestra alianza podemos ayudar a que el proyecto de Remar también tenga un componente financiero que los ayude a solventar sus necesidades para cubrir los gastos de personas que estaban en la calle, que la Fundación Remar los recupera, pero que al final de cuentas necesita recursos para recuperar a esas personas. Entonces, por medio del reciclaje estamos trabajando cada vez más en esa alianza porque creemos que todo el mundo quisiera una segunda oportunidad. Entonces, ese es nuestro aporte a decirle a la Fundación Remar, creemos en lo que hace y creemos que podemos hacer cosas en conjunto. Tenemos alianza también con la Fundación Promar en la limpieza de playa, en donde estamos trabajando un proyecto de limpieza de playa, pero recuperando los plásticos que están sucios, pero con la intención de que se transformen en materia prima para ser transformado en un producto nuevo. Eso también lo estamos trabajando. Tenemos también la parte de los apoyos a iniciativas ambientales como la tuya, que creo que para nosotros esto es satisfactorio, poder conocer que hay personas jóvenes, mujeres, es importante que sepan que en este mundo de reciclaje el 99% de las personas que están involucradas son mujeres. Y eso es algo importante. Empoderar a la mujer de que la mujer tiene un poder para cambiar las cosas. Hemos estado trabajando en desarrollo de pequeños emprendimientos, en donde no solamente la parte mental, sino también la parte de emprendimiento se está desarrollando cómo hacer que nuestra experiencia sea utilizada para que personas puedan utilizar el mismo sistema y catapultarse a llevar su emprendimiento hacia adelante. La parte de la limpieza de playa, la parte de apoyo a la recuperación de animales que están en la calle como gatos y perros. Nosotros en la casa de nosotros tenemos una perra criolla y tenemos un gato recuperado de la calle porque creemos en eso también. Y aquí están en la casa y ellos funcionan sin ningún problema, no pelean, no tienen nada. Entonces, somos lo que actuamos como lo que decimos realmente, porque creemos que esto es algo que al final de cuentas debe ser para conectar a las personas, para lograr ese beneficio entre todos. Así que por ahí va, y yo creo que poco a poco vamos a ir publicando las cosas que vamos haciendo para que todo el mundo se involucre de manera abierta. Súper, increíble. Voy a salir súper inspirada de esta sesión. Bueno, sí, ya estoy como que me quiero ir a la silla. Mira. Proseguimos a responder.
Perdóname, mira, ¿Mm? por ejemplo, ves el cuadro que nosotros tenemos aquí atrás. Ajá, Este cuadro es de un pintor panameño también, Canyo de Freitas, del año, y tenemos ese vínculo con él porque él puede plasmar la naturaleza desde su imaginación y está hacerlo increíble. tan fuerte que tú piensas que Sí, él vio una foto y lo pintó. Todos los cuadros de wow. él son de su imaginación. Entonces también tenemos una conexión con el arte por medio de él, con otros artesanos, y es Ujú, una manera también de nosotros de decir que creemos en lo que hacemos y en las personas. ujú, ujú. Increíble. Bueno, procedimos a responder algunas de las preguntas que nos hicieron. Sí. De Jance Blanco, ¿cuánto creen que falta para que Panamá sea reciclado y no exportador de material reciclable? ¿Qué falta aparte del equipo, leyes o dinero? Bueno, yo creo que falta conectar las cosas. Para mí yo creo que ese es el principal problema de todo. Vivimos desconectados. Cuando te digo desconectado es que cada uno está por su lado, pretendiendo resolver el problema solo, pero al estar desconectado hace de que los pocos esfuerzos que hagan se pierdan en el tiempo. Entonces creo yo que no es el dinero, no es las ideas, no es la basura, es conectar todas esas cosas y hacerlas que funcionen juntos. Si no las conectamos, tu iniciativa o la mía o la de otro y la de otro, si no se conectan, vamos a demorar mucho más años en poder resolver los problemas. Entonces la respuesta es, estamos desconectados. Ok. Tenemos otra pregunta. Si ves ¿Cómo? alguna pregunta así que incómoda, no importa, tú me la haces, yo no tengo problema. No, creo que todo el mundo ha preguntado cosas bastante relevantes. A ver, aquí preguntaron, ¿cómo podríamos llevar estas actividades al interior del país? Específicamente en esos lugares donde las autoridades locales no les preocupa la gestión de los desechos sólidos. Bueno, mira, te digo, hemos intentado cosas, acciones en Boca del Toro, en Chiriquí, en las provincias centrales, en Colón. Hemos intentado. Al final de cuentas, suena un poco complicado, pero para poder sostenerlo en el tiempo, yo siempre le digo a la gente, todo debe tratar de hacerse de manera local. Local es que si lo vamos a hacer en Colón, tiene que resolver el problema dentro de Colón, porque no es sostenible tener que mandar un camión a Colón desde Panamá, en donde cuando llegas a ese lugar vas a encontrar material sin compactar. Y si no está compactado, te ocupa espacio. Y si te ocupa espacio, no puedes llevártelo todo y vas a tener que usar más recursos. Y cuando vas a ver, resuelves el problema de que no se ve la basura, pero financieramente no es sostenible. Entonces yo voy al punto en donde digo, todo debe ser resuelto de manera local, hasta donde se pueda. Ahora, puede ser que no haya industria en esos lugares, pero si existieran las condiciones mínimas, por ejemplo, lugares donde tú puedas separar el material y compactarlo, ya vas resolviendo el problema. Pero si no tienes esas condiciones en Chiriquí y tienes que traerte todo ese botón de plástico sin compactar en un camión que le puedes meter 20 toneladas, pero nada más te cabe 2 toneladas, entonces botamos plata porque de las 20 nada más traigo 2, quiere decir que 18 toneladas que pude traer no las traigo porque no me cabían. Entonces falta esa parte de poder conectar dentro de la misma comunidad pequeños proyectos que vayan hacia eso. Eso por una parte, y debe existir un plan real de las autoridades locales para resolver el problema, porque los presupuestos son limitados para la basura. Y después súmale que la gente quiere que se resuelva el problema, pero también hay una alta morosidad en pago de la tasa de aseo. Entonces sumas todo eso y tú dices, Zuleta, no quiero ver la basura al frente de mi casa, pero debo 20 meses que no pago la basura. Ujú. Si no puedo resolver el problema de la basura, menos voy a poder resolver los otros. Y si yo estoy con morosidad, estoy haciendo un efecto negativo a que eso se haga de manera eficiente.
pero después vas a la otra parte social y dices, ¿por qué debe 20 meses? Y después te das cuenta que la persona nada más tiene trabajos eventuales. Ese es otro problema, que no es de la basura. Y después dice, ¿y dónde consigo un trabajo permanente? Pero si en ese lugar nada más es una finca y una tiendita, ¿qué trabajo voy a conseguir por ahí? Entonces, son muchos factores que están unidos que te dicen cómo hago para resolver este problema, y es un problema grande, muy complejo, y necesita un estudio mucho más profundo para resolverlo. Ok, bueno, aquí ya tenemos a gente entusiasmada por contribuir. Otra vez, Chance Blanco nos pregunta si ustedes tienen programas de voluntariado. Sí. Sí, correcto. Nosotros hemos estado, en el pasado lo hemos hecho, recibiendo personas para que hagan voluntariado, y nosotros también hemos sido voluntarios en programas, como el que mencionaste del lugar de difícil acceso, porque creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Puede ser que haya gente que le diga, yo quiero trabajar o aportar mi tiempo media mañana los sábados. Ok, vamos a hacerlo, ¿qué tal? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué te interesa? ¿En dónde te ves que quieres hacer algo? Entonces hemos visto que sí se puede hacer, así que entrando a la página web de nosotros, ahí hay una parte de consultas y tú nos puedes enviar tu correo ahí y nosotros, créeme que vamos a canalizar tu interés para que puedas participar de una manera activa en las labores de voluntariado que tenemos durante todo el año. Súper. No solamente del ambiente de basura, sino también de rescate de animales, limpieza de playa, trabajo de tecnología para jóvenes y niños. Hay mil maneras de ayudar, en donde cada uno al final de cuentas va a decir, yo creo que voy a hacer un buen trabajo en esto porque esto me apasiona. Bueno, vamos a canalizarlo para eso. Entonces, es bienvenido todo el mundo, ¿no? Sí, increíble. Bueno, tenemos solo 2 minutos ya para cerrar. Gracias, Alexei. De verdad que esto fue muy iluminante para todos en todos los sentidos. Hola, hola a todos. Se cerró la última conversación, el último live. Vamos a esperar. Aquí está Bliss. Esperando que Bliss entre. Bueno, tuvimos que un corto comercial ahí. Sí. Bueno, como te iba diciendo, Alexei, muchas gracias por todo, gracias a todos por ver esta discusión. Estoy segura de que todos aprendimos algo nuevo o mucho. La verdad que fue muy iluminador. Y bueno, y me alegro que nos dieras también como acciones prácticas que podemos hacer hoy en día, ¿no? Ya cosas que podemos hacer desde ya. Empezando por blisspanama.com, pueden ir entrando a ver. Y bueno, y por último, ¿tienes algún mensaje para la comunidad? ¿Algo que quieras compartir? Unas últimas palabras. Sí, claro que sí. Primero te quiero dar las gracias a ti y a todo el grupo que está trabajando en este proyecto. Me siento feliz de poder participar contigo. Aparte de una buena amistad que tenemos, comparto lo que buscas y lo que estás haciendo. Sé que es complicado al principio, pero rodeándote de las personas correctas lo vas a lograr y lo van a lograr, y yo sé que le va a ir bien porque lo que buscan ustedes está hecho con amor, y yo creo que esa es la clave de todo, para todo. Entonces, quiero decirle a todos que nunca dejen de preguntarse, porque las preguntas son las que te van a llevar a ver cómo lo resuelves. La iniciativa que ustedes tienen es una pregunta. ¿Cómo hacemos desde nuestra realidad para que la gente tenga más información? Entonces, cuando nace eso, de esa manera, tiene un éxito garantizado.
a la gente que vive en cualquier parte del mundo va a haber diferentes opciones, va a haber diferentes iniciativas. Léanlas, búsquenlas. Y yo creo que lo más importante es que nunca piensen que las cosas son imposibles de lograr. Creo que uniéndose con personas correctas te van a lograr lo que necesitas. Esto que está aquí después de 14 años es la unión de mucha gente que pensaba como nosotros, que vio en nosotros que pudiéramos lograrlo. Entonces a mí me toca ahora ver cómo hago para que la gente que nos ayudó pueda ver su reflejo en lo que nosotros podamos hacer para ayudar a otras personas, sin esperar nada a cambio, porque esa es la clave de todo esto. Nunca esperamos nada porque lo hacemos porque nos gusta. Y yo creo que la gente siempre debe estar en eso, ¿no? Exigirle a sus autoridades, pedirles, preguntarle, oye, ¿por qué nosotros no tenemos reciclaje en este pueblo? Si es un pueblo tan chiquito, ¿por qué no hacemos algo para poder reciclar? ¿Cuánto te gastas en la basura? Y preguntarle, proponerle, decirle, mira, ya hay tal persona que está haciendo tal cosa y ¿por qué no lo invitamos? Ya estamos invitados para, después de todo este enredo, y vamos a dar unas charlas en las provincias centrales, ya les informaremos después, pero con la intención de eso, de abrirle la mente a la gente. Yo no voy a ir allá, o no vamos a ir allá a resolver el problema. Vamos a decirle a la gente, mira, intenta esto, esto funcionó, y trabaja en esto, y busca esto para que esto camine. Porque creemos que eso es lo que está pasando. Conéctate con personas, conéctate con ideas, conéctate con gente, intenta cosas, equivócate, puedes equivocarte, está permitido equivocarte, y equivócate poquito, pero equivócate, porque de ese poquito vas a ir creciendo y mejorando. O equivócate temprano, que es lo que dicen, temprano y seguido. Equivócate temprano y barato. Sí. Entonces, eso está permitido de que te equivoques cuando estás tratando de buscar una solución. Y a final de cuentas, sigue lo que dice tu corazón y tu mente, sin buscar herir a nadie, porque eso es parte de esto, ¿no? Buscar cómo ser un agente de cambio más que quejarme, que el presidente, que el otro. Olvídense de eso. Claro. Mira cómo puedes hacer una diferencia para ti mismo, tu familia, tu comunidad y tu país. Y ahí vamos a ir, como se dice, a poco. Así que le agradezco a ustedes por invitarme. Sé que no va a ser la última. Yo creo que vamos a seguir viendo otros temas que yo creo que podemos trabajar en conjunto. Y yo creo que al final de cuentas es esto. Poco a poco se van resolviendo las cosas y me siento feliz de verte en esta etapa también a ti. Y creo que todo le va a salir bien. Sigan adelante. Eso es todo. Muchas gracias, Alexei, de corazón. Aquí hemos recibido muchas vibras positivas, todo el mundo apoyando. Digo, si están viendo esto ya ustedes están interesados y pueden, o ya están tomando el paso o pueden hacerlo desde ya. Así que gracias a todos por conectarse. Gracias, Alexei. Nos vemos pronto para otra conversación. Abrazos. Chao, un saludo, abrazos. Chao.